Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hogar. El día de hoy estamos muy contentos y muy agradecidos por poder contar con el pastor Isaí Valenzuela. Bueno, gracias por la invitación, es un honor poder estar con ustedes y con la gente las personas que se van a conectar, que van a ver el video. Es un gusto, un saludo, esperando que los oyentes, los que estén detrás estén bien. Muy bien, lo mismo, esperamos, me voy a quitar un poquito aquí los lentes, se me había pasado. Y bueno, también me acompaña como siempre mi esposito. Mi esposito. El tema de hoy trata acerca de la iglesia. Vamos a platicar un poco de esto. A lo mejor suena muy general decir la iglesia, pero ahí le va el punto, ¿no? Donde nos vamos a centrar, que es acerca de esas personas específicamente que dicen o tienen la creencia, el pensamiento de que, ok, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No me quiero congregar, no me interesa congregarme, y es más, no lo necesito, dicen muchos, ¿verdad? Entonces, no sé usted al respecto qué piense, qué considera. Bueno, Lisa y Alejandro, vamos a aprender juntos, ¿no? Sí. Es la intención. Fíjate que hoy en día, por cuestión, yo pienso que esto de la pandemia, sí, que se vino algo que no habíamos experimentado nunca, la autoridad del gobierno por seguridad nos hizo que cerrásemos los templos y cesó el ir a la iglesia. Entonces adoramos desde casa, y como que eso influyó un poco o mucho tal vez en mucha gente, en muchas personas que acostumbraban a ir a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero a una iglesia cristiana, también la iglesia católica. La gente acostumbraba a ir a misa, ¿no? Los domingos. Y como que ahora con esto de la pandemia, la gente se acostumbró a no ir al templo, a no ir a la iglesia, y se acomodó a un pensamiento y dijo, pues no necesito ir a la iglesia, porque allá acá en la casa yo puedo adorar, yo puedo comunicarme con Dios, escuchar una prédica, tengo opciones que vaya, ¿no? Predican mejor que mi pastor, ¿no? Sí, es cierto. Pero no, es importante congregarnos, es sumamente importante. Entonces, hablar de iglesia es hablar de la gente, porque no puede haber una iglesia si no hay personas. La iglesia es algo muy distinto. Cuando uno dice voy a la iglesia, realmente uno no va a la iglesia, uno va al templo. Entonces la iglesia la conforma la gente que se reúne ahí, en ese lugar específico, para ir a escuchar una palabra, para ir a ser discipulados, para ir a ser enseñados, ser instruidos en base a la palabra, en base a la visión, etcétera, etcétera. Sí, muy bueno. Se hizo muy viral en estos días una frase de una persona que decía, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y pues muchas personas empezaron a hacer memes, ¿va? De que creo en los tacos, pero no en el taquero. Creo en las fotografías, pero no en el fotógrafo, o viceversa. O sea, sí, empezaron a ver muchos memes así, y yo creo que el por lo cual esta persona puso esta frase, ¿verdad? Que creo que muchas veces más de alguno ha pensado eso, es porque yo creo que a veces como cristianos damos un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia, pero en la iglesia soy un disque santo, y en mi casa me comporto con mi familia de manera de ser un diablo, pues. Entonces, eso está fuerte. Lo que piensa la gente es, o sea, para ser como él, mejor no voy a la iglesia.
Exacto. Entonces, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros el ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces me atrevería a decir que una cantidad muy mayor va a una iglesia por cumplir con el pastor, por quedar bien, porque no tengo nada que hacer y no me gusta estar solo en mi casa, porque mis papás me enseñaron desde pequeño. Porque si no voy a la iglesia, mi papá ya no me da mi domingo, no me compra el teléfono. Entonces, a lo que quiero llegar es de que muchas personas van a una iglesia, pero eso no quiere decir que son cristianas. Exacto. O sea, yo trabajo en un banco, pero eso no quiere decir que yo conozca al gerente general del banco. Yo voy a una iglesia, pero el hecho de que yo entre a una iglesia no quiere decir que yo tenga una relación con Dios. Y eso es lo que hace pensar a otras personas, bueno, yo creo que existe un Dios, pero no creo en la iglesia, porque la iglesia es imperfecta. Y eso siempre va a ser así, porque cada vez que nosotros tratemos con seres humanos, vamos a estar hablando de imperfección. Y por eso es que vino Jesús, dijo, yo no vengo por aquellos que están sanos, yo vengo por los que están enfermos. Y realmente, si nosotros pusiéramos en un escáner a cada una de las personas que están en la iglesia, realmente somos personas imperfectas las que vamos a la iglesia, y precisamente por eso vamos a la iglesia, porque somos imperfectos y necesitamos de un Dios perfecto. ¿Y por qué vamos a Dios? ¿Por qué no? Porque a veces tenemos un problema y corremos hacia el médico, corremos hacia el horóscopo, corremos hacia el brujo, pero yo quisiera ponerlo así. Si a mí se me descompone este aparatito, este celular, ¿será que yo se lo voy a llevar a un carpintero? Obvio que no. No se lo voy a llevar a un carpintero. ¿Será que se lo voy a llevar a la persona que se dedica a instalar, en este caso, los aires acondicionados? No, ¿verdad? Se lo voy a llevar a la persona que se dedica a reparar este tipo de aparatos. Lo mismo es con Dios. Tenemos que ir con Dios porque Él fue quien nos creó, porque realmente Él sabe cómo curar las heridas del alma. Pero nosotros muchas veces ponemos la mirada en las personas que van a la iglesia, y es ahí donde cometemos el error. Poner nuestra mirada en el que se sentó al lado mío porque tal vez no me saludó, pero tú tampoco decidiste dar tu brazo a torcer y saludar a esa persona. Te hicieron una mala cara y tú también decidiste hacer una mala cara. Y fíjate que ahorita que estás comentando eso, bueno, yo no sé la audiencia hasta dónde vaya a alcanzar el programa, ¿no? Hogar. Pues esperemos que no solamente en Caborca, sino en Sonora, en la República Mexicana, en Guatemala, en otros países, ¿no? Otros países vecinos y Estados Unidos. Mira, yo estaba investigando esa frase de creo en Dios, pero no en la iglesia. Y no apunté el nombre, pero fue un teólogo católico el que dijo esa frase. De ahí surgió por unos estudios que él hizo y empezó a dar su tesis, y después de tantos años dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y fíjate que la palabra iglesia viene de un término griego que significa eclesia. Entonces, esa la utilizaban para hacer unas asambleas y la utilizaban en la política. O sea, ellos decían, vamos a hacer eclesia. Tomaban acuerdos ahí en Atenas y hacían sus reuniones. Eso era hacer iglesia, era una asamblea, era una reunión. No tenía nada que ver la religión. El apóstol Pablo la utiliza muchas veces para la iglesia que él estaba fundando o fundó en Asia, en Filipos, en Gálatas, todas esas iglesias. Entonces la iglesia está compuesta por personas, no por 4 paredes y una fachada de una iglesia, ¿no? De que un arquitecto la hizo.
Pero tú dijiste algo ahorita hablando de las imperfecciones. Realmente la iglesia que somos nosotros, o sea, la iglesia está compuesta por gente imperfecta. Así es. Gente que no es perfecta. Entonces, por eso Jesús dijo, yo vine a edificar mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando le dijo a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues uno dice que eres Elías, Jeremías, ok, está bien. Eso opina la gente. ¿Ustedes qué opinan de mí? Entonces se levanta Pedro con una revelación, un entendimiento del Mesías. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, tu nombre significa roca. Él se llamaba Simón, le cambió el nombre a Pedro, roca. Pero dice, pero sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre esta roca, sobre esta revelación que tú estás diciendo, voy a edificar mi iglesia. Entonces, la iglesia está compuesta por seres imperfectos. No somos perfectos. Y ahorita que decías tú de las imperfecciones, cuando uno va a la iglesia, la gente tiene una idea, un pensamiento de, por ejemplo, o una idea de, vamos a la iglesia, le dice uno, vamos a la iglesia. Oye, te invito a la iglesia, que va a haber un evento, que esto y lo otro. La gente dice, no, es que yo soy demasiado diablo. Y se van a ir los ángeles cuando me vean. Se va a incendiar la iglesia, sí. Dicen. No, realmente, tú dijiste, te iba a decir, vos dijiste algo. Tú dijiste algo ahorita que dice, si me descompone el teléfono, lo voy a llevar con un especialista. Así ¿verdad? Es. Entonces Jesús dijo, yo no vine a sanar a los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así. Entonces la iglesia es una institución que está dedicada para restaurar vidas, familias, y a veces la gente tiene una mala idea por lo que ahorita dijiste, comentaste, muy acertado, muy cierto. Como somos seres imperfectos y tenemos algo natural, que el hombre siempre se fija en otro ser humano, y tú puedes cometer 100 cosas buenas y dicen, wow, Alejandro, qué buen cristiano es, wow, qué buen músico es, pero cometes una nada más mala, y la gente no te lo perdona. No, eres un rebelde, eres ¿qué clase de cristiano como eres? Con Will Smith, o sea, dio una cachetada y no se fijan en qué tan buen actor es. No, ya no. Que perdió hasta contratos, estuve leyendo yo. O sea, porque la gente se fija, pues, o pone atención en los seres humanos. Y realmente sí es cierto, uno debe de cuidar su vida, ¿no? O sea, tú eres luz. Uno como cristiano, como hijo de Dios, debes de cuidar tus pasos, tu testimonio. Así es. Porque yo respeto mucho el pensar de la gente. Por ejemplo, hay gente que dice, a mí no me importa, no me interesa lo que los demás piensen de mí. Entonces, yo difiero un poquito con eso porque sí me debe de interesar. Sí. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que somos libros abiertos. Entonces somos expuestos, la gente nos observa, la gente te está observando cómo tú te conduces. Cuando tú vas al trabajo y la gente sabe que tú eres cristiano, o sea, la gente te pone en un nivel, en un estándar que, o sea, eres perfecto, no te debes de equivocar. Eso, sí. Ahí está y cuando mal. comete uno el error, te tenía aquí, pero ahora te tengo acá. Dices, por un error. Entonces la gente te pone en un pedestal, eres cristiano, eres perfecto. No somos perfectos, quítense eso de su mente. Los cristianos no son perfectos. Fallamos, nos enojamos, peleamos. Oye, el pastor se enoja, sí. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Claro. ¿Verdad? Y no es una justificación. Claro que no. Claro, ahora, uno es un ser imperfecto, entonces la gente se pone tu mirada en ti y uno debe de cuidar por ejemplo, yo te decía ahorita del trabajo, la gente te observa, y si saben que tú eres cristiano, o sea, la gente mira cómo tú hablas, cómo tú te conduces, y espera una cierta perfección en ti. Sí. Pero en algún momento uno va a tener un día malo. Claro. Y la Biblia habla del día malo. O sea, en Efesios dice Pablo, orando en todo tiempo, ponte la armadura para que puedas resistir en el día malo. Entonces, no por el hecho de que tú vayas a una iglesia, no por el hecho de que tú brinques, bailes, lo que sea,
ya quiere decir que ya no vas a tener el día malo. No, el día malo lo vas a tener tú, sin importar tu etiqueta, sin importar tu llamado, sin importar la unción que tú tengas y el don que tú manifiestes. Independientemente de todo, o tu carrera, o tu profesión, o tu trabajo, o tu nivel económico, vas a tener un día malo. Entonces, lamentablemente a veces la gente pues busca perfección en los imperfectos. Y, Sí. perdón la interrupción, yo ahorita me recordaba qué fue lo que la gente pensó cuando vio a Jesús que empezó a desbaratar todo lo que había en la iglesia, que lo hicieron un mercado. Si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho, como buen guatemalteco, hubiera dicho, puchis, ¿qué le pasa a Jesús? O sea, ¿qué onda, va? Pero, o sea, hasta Jesús se enojó, mas sin embargo no pecó. Exacto. Él no pecó. Y creo que tenía justa razón, porque realmente a la iglesia, si lo traemos al día de hoy, más de alguien, oiga, no me va a comprar Avon, mire, le dejo los catálogos de Topper y Oye, no yo sé, cobrando, ¿no? sin decir, Oye, traes sin a la boca de la agraviar semana. las marcas, ¿verdad? Entonces se me venía ahorita en este caso lo que menciona la Biblia, donde Jesús se enojó, ¿verdad? Pero estamos hablando que hasta el Hijo de Dios, el mismo Dios, tuvo un momento. Lo que ustedes no saben es que Avon le pagó por ese anuncio. Lo vamos a censurar. No, A mí me llama mucho la atención eso precisamente lo que están hablando, porque una vez estábamos platicando nos ha tocado ver en varias ocasiones con diferentes personas acerca de que los invitábamos nosotros, ¿no?, a la iglesia. Mira, te invitamos a que conozcas de Dios, a que te acerques, sobre todo cuando tienen un problema. O sea, ¿qué más les vamos a decir? Si es que la solución es Cristo. Ok, mira, te invitamos a la iglesia. A lo mejor nosotros no somos muy buenos hablando, explicando acerca de la Biblia, pero te invito a la iglesia para que escuches a nuestro pastor. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, es que no me cae bien el pastor, es que el otro día vi al pastor que hizo esto, que hizo lo otro. O sea, hay personas que no se quieren acercar a la iglesia por el pastor, sin agraviar. Entonces, como decían ahorita, que, ok, la iglesia es imperfecta, sí. Entonces esperamos asistir a una iglesia con un pastor, con un líder perfecto. Si tú quieres ir a una iglesia con un pastor perfecto, con congregantes perfectos, no la vas a encontrar. Puedes irte de una iglesia a otra, luego a otra y a otra, y al final nunca vas a encontrar la perfección, porque a lo mejor tú dices, no me gusta mi iglesia porque los pastores son muy impuntuales. A mí no me gusta mi iglesia porque el pastor se expresa súper mal cuando está predicando, y ya es ya no recibo nada. O sea, mucha gente dice eso, Sí, ¿no? claro. Entonces, ok, si quieres una iglesia perfecta, pues vamos a traerte un ángel para que sea el pastor, para que dirija la iglesia. Vamos a traerte a Gabriel para que él pastoree. Vamos a traer al mismísimo Jesús para que venga y pastoree la iglesia, para que así te puedas congregar. Entonces pasan tantas cosas que las personas deciden no acercarse a una iglesia por tantos pretextos, vamos a decirlo así, porque al final de cuentas eso es. ¿Por qué mejor no dices, no voy a la iglesia porque no quiero cambiar, porque no quiero dejar de ir a las fiestas, que tanta gente dice, no me quiero hacer cristiano porque ya no voy a poder ir a las fiestas, o de algo que a veces hacemos mal y que sabes que en la iglesia te van a decir que lo que estás haciendo está mal y no lo quieres escuchar porque te gusta hacerlo, ¿no? Fíjate que ahorita me estoy acordando de algo de que, por ejemplo, yo tengo un lema, ¿no? En la iglesia. Sí. Ven tal cual eres. Exacto. Entonces, la gente a veces piensa, por ejemplo, tú invitas a un amigo X, ¿no?, a la iglesia, y la gente dice, no voy porque luego me quieren quitar el pantalón. Ay, sí. ¿No? Me van a decir que me ponga falda y a mí no me gustan las faldas. No, es que a mí me encantan los bailes y me van a decir, me van a quitar los bailes. Sí. O a mí me gusta la cerveza, a mí me gusta esto, lo otro. Y realmente la iglesia, bueno, en lo que a nosotros respecta, no le exigimos a la gente, no lleves pantalón,
deja los bailes. No. No, sino que es un trato de Dios Así personal con la persona. Porque lo otro entonces se llama religión. Exacto. Entonces, cuando hay un trato directo de Dios con el hombre, Dios lo cambia a él o a ella de una manera extraordinaria, sobrenatural. No hay explicación cómo es que un hombre que golpea a una mujer la deja de golpear y la ama, la respeta. Solamente Dios no puede hacer eso. Claro. Como un hombre que era drogadicto, alcohólico, de repente Dios lo transformó, lo cambió, y de ser un irresponsable, de ser alguien que causaba daño, ahora es alguien que está preocupado por su familia, por la comunidad donde él vive. Solamente Dios lo puede hacer, no lo hace ni la religión ni la iglesia, solamente el poder de Cristo Jesús. Ahora, respecto a lo otro, yo soy de los que deben yo pienso que uno debe de cuidarse, ¿no? Claro. Debes de cuidar tu caminar. Claro. A mí me gusta ser responsable en lo que yo hago, ser puntual, ¿no? Yo soy enemigo de la impuntualidad, de verdad. Me da coraje conmigo mismo, es un secreto a voces, cuando yo llego tarde a un lugar. Sí. Eso para mí no va. Y trato de enseñarlo. Porque es respeto también. Sí, claro, respeto a otros, sí, claro. Las personas. Entonces, no soy perfecto, cometo muchísimos errores. Claro. Pero trato de cuidar mi testimonio con la gente, por lo mismo, por no dañar a la gente. Y a veces se me va, me equivoco. Porque hasta el apóstol Pablo decía, si ves que a tu hermano le es ocasión de caer, que tú comas carne, por ejemplo, pues no la comas. Claro. O sea, si tú ves que a tu hermano le es ocasión de caer, que tú digas una grosería, a lo mejor que voltees a ver a una persona, bueno, que eso siempre no le vamos a hacer, volteas a ver a una mujer y todo esto, no lo hagas. Si tú sabes que ciertas actitudes o que ciertas cosas que a veces nosotros, como dice, por error, o sea, ni modo, se me chispoteó, ya lo hice, pero si tú sabes que eso está mal, pues deja de hacerlo. Yo creo que es más sencillo dejar de hacer algo que tú sabes que puede hacer caer a otra persona, a estar repetitivamente invitándolos, sabiendo que la persona no va a ir por algo que al final de cuentas tú provocaste. Claro, ¿no? Claro. Y fíjate que, por ejemplo, otra cosa, aquí en Caborca es una ciudad chica, no es muy grande, pero a mí me ha tocado ir, por ejemplo, a Tijuana, ¿no? Es grandísimo. Sí. Tijuana, ¿no? Ciudades como Tijuana, Mexicali, Culiacán, la Ciudad de México, Hermosillo todavía. Entonces hay muchísimas iglesias, una cantidad enorme. Entonces a mí me ha tocado ir a iglesia donde me he quedado hospedado 1 hora de camino nada más para ir a ese lugar, por el tráfico que hay. Entonces la gente de las ciudades grandes acostumbra mucho a mudar de iglesia, por muchas cosas, por comodidad, porque aquella tiene aire acondicionado, esta no tiene, aquella tiene estacionamiento, esta no tiene, allá atienden mejor a los niños que acá. Entonces, eso se da mucho en las ciudades grandes. Sí. El moverse, el exilio de la gente, el éxodo de la gente. La gente ahorita es muy cómoda, la gente de hoy es muy cómoda. La comodidad siempre. Quiere estar, y está bien, está bien. Y uno como pastor o uno como iglesia, claro, uno debe de preocuparse por darle una atención mejor, claro, a las familias, ¿no? Y por eso estamos construyendo un templo, por eso vamos a poner algo, o sea, bien. Pero mientras no lo tienes, mucha gente busca eso. Sí. Inclusive busca estatus social. Sí. Voy a ir a aquella iglesia porque en aquella iglesia la gente es de cierto, como usted decía, cierto estatus económico. Sí. Y tendemos a marginar a los que no. Porque yo no puedo saber si vaya sin hacer de menos ningún oficio, porque la verdad yo pienso que todo oficio con el cual uno se gane sus centavitos al sudor de su frente, media vez sea honrado, es bueno. Pero digamos que un doctor dice, pero ¿cómo un albañil, o sea,
¿en qué me va a ayudar a mí? O sea, en una iglesia, porque ya no sería una profesión, sino ya somos hermanos en Cristo, como solemos llamarnos. Entonces hacemos de menos a alguien, pero se nos olvida que es Dios el que a través de nuestras imperfecciones y debilidades se gloria. Ok, falta algo muy importante, ¿verdad? De mencionar que ya estamos a punto de terminar, ¿verdad? Pero es algo muy importante que la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Entonces nosotros somos el cuerpo, y a veces nosotros cometemos el error de entre nosotros como cuerpo, como iglesia, a lo mejor estar como no sé cómo decirlo para que no suene feo, como a lo mejor en desacuerdo, o no hay esa armonía, ¿verdad? Entre cuerpo, entre partes del cuerpo. Y nuestro pastor a veces nos comenta y nos menciona mucho que cómo es posible que esta mano golpee a la pierna, o que me agarre yo misma a puñetazos, ¿verdad? Es ilógico que nuestras propias partes se estén lastimando pues las unas a las otras. Y a veces eso pasa en la iglesia. Hay conflicto, hay problemas, y yo creo que es parte de, porque la iglesia es una sociedad. Y es normal entre sociedades que haya conflictos. A lo mejor no me pareció algo que él hizo, o a él no le pareció algo de lo que yo hice. Y también como matrimonio pasa, ¿no? Que a veces no estamos en acuerdo y es necesario una conversación para entrar en acuerdo. Y yo creo que hay un poder muy, muy especial en el acuerdo. Yo creo que por eso la palabra dice que cuando se reúnen uno o más en una petición, Dios está en medio de la petición y la va a hacer en base, ¿no?, a lo que nosotros estamos solicitando. Y es lo mismo acá, cuando la iglesia está en acuerdo. Yo creo que el propósito de tal ministerio, porque yo creo que cada iglesia tiene como que algo especial, sí, como que su esencia, ¿no? Ándale, como que la esencia, ¿no? Entonces cuando la iglesia está en armonía, cuando podemos estar en esa verdadera comunión, puede fluir fácilmente ese propósito y esa esencia con la que Dios marcó a cada comunidad. Como decía también en el Pentecostés, ¿verdad? Cuando estaban hablando acerca de un mismo sentir, un mismo espíritu, todos se reunían unánimes. Y ahí era cuando el Espíritu llegaba, los visitaba y los bautizaba, y pasaban grandes cosas, milagros, cosas que a lo mejor a veces no ocurren en nuestras iglesias, porque la iglesia no puede entrar a ese nivel de armonía, de comunión. Hay conflicto, hay murmuración, hay chisme, hay unos contra otros, y yo pienso que a veces Dios no puede fluir en una iglesia que no puede estar unida como Él desea que seamos. Incluso lo mencionamos a veces en la iglesia, en las prédicas, cuando Jesús está a punto ya de irse, ¿verdad? Hace una oración por sus discípulos, me parece que es en el capítulo 17, ¿verdad? Del libro de Juan, donde Jesús ora por sus discípulos y dice que su anhelo es que ellos sean uno, como el Padre, como tú y yo somos uno. Y eso es lo que Dios desea de la iglesia, en primer lugar, que aprendamos a ser uno, que aprendamos a vivir en ese mismo sentir, en ese mismo pensamiento, y de esa forma es como Dios va a derramar todo lo que desea derramar sobre su iglesia. Y fíjate que por ejemplo, precisamente pues la iglesia está compuesta por personas imperfectas, ¿no? Así es. Y siempre donde haya gente, personas, pues va a haber roces, va a haber diferencias, problemas, porque hay diferentes tipos de caracteres y temperamentos. Entonces, hay unos que ya han crecido, ya están más maduros, hay otros que son como lo que dice el apóstol Pablo, que son como niños espirituales. Entonces dice, los que son fuertes soporten a los débiles. El asunto es
que tanto internamente como una iglesia, como abiertamente en la ciudad, hay muchas diferencias. Por ejemplo, vamos a tener problemas. Yo no te acepto porque tú usas pantalón, ¿entiendes? O porque tú te maquillas, o porque tú tienes el pelo afro, ¿no? Tú lo tienes largo, Sí. o porque usas pantalón de tubito, o porque usas tenis. Los tiempos han cambiado, son diferentes tiempos, y ahorita el método cambia, pero no la palabra, no el mensaje. Claro. Entonces, hay un común denominador en todas las iglesias, llámese como se llame, que todos queremos ir al cielo. Así es. Todos queremos ir un día a estar allá con el Señor. Entonces, porque tú mencionabas algo de cómo es posible que el brazo le pegue a la rodilla, y allá un día, o sea, yo no consigo tampoco eso, como que a mí me caiga mal, una persona me diga, no puedo sobrellevar a esta persona porque me pone de malas. No. Entonces, el amor de Dios, como dice el apóstol Juan, dice, si alguno dice amar a Dios y no ama a su prójimo, entonces, ¿cómo dice amar a Dios que Claro. no lo ve, y a su prójimo que lo ve? Entonces debemos de tener amor y romper los esquemas, ¿no? Cada iglesia tiene sus principios, tiene sus normas, y yo te respeto, yo te honro, te acepto así como eres, y al final de cuentas, pues vamos a seguir, ¿no? Y establecer el reino de Dios, que es lo más importante. Lo más importante no es figurar uno, ni que mi iglesia sea la más poderosa. No, eso sale sobrando. Lo importante aquí no es la etiqueta de uno, sino el único que es digno de toda gloria y toda honra, que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, hoy tengo un amigo pastor allá en Tijuana, y él posteó algo y me gustó, y le tomé un screen. Dice, el templo es el punto de contacto entre Dios y los hombres. Y me gustó, por lo que estamos platicando aquí. Sí. El templo es el punto de contacto entre Dios y los hombres. Quiero a lo mejor mover un poquito lo que estamos platicando de la frase que mencionabas hace rato, ¿no? Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Entonces, yo platicaba con un pastor y le dije, oye, ¿qué opinas de esta frase que anda sonando ahorita? Totalmente en desacuerdo, así. La iglesia es el lugar donde uno es edificado. Por ejemplo, en la oración tú aprendes a intimar con Dios, pero en la iglesia tú aprendes disciplina, eres discipulado, eres instruido, eres enseñado, tu carácter es tratado en base a la palabra, en base a la visión. Entonces, decir creo en Dios y creo en la iglesia es algo que no concuerda. Pues ahorita mencionábamos algo acerca de los teléfonos, acerca de los médicos, acerca de la música. Creo en la música, pero no creo en el músico, ¿no? En el músico, por ejemplo. No concuerda, pues. Ahorita la generación esta de cristal, pensamientos, yo creo que la gente se justifica más bien porque no quieren cambiar de vida. No quieren que nadie les diga nada. Sí. Y no quieren dejar su estilo de vida. Quieren vivir una vida de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, y es que está así. Es decir, creo en Dios y no creo en la iglesia. Es como decir, creo en Dios, pero no creo en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por hombres. Pero, o sea, no concuerdan. Eso es un manual del cristiano, fue inspirada por Dios. Y necesitamos nosotros impulsar. Y es necesario ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Y, perdón, pastor, yo pienso que muchas personas están esperando hasta el día de hoy. No se congregan a una iglesia porque, no, aquí en mi casa Dios me va a hablar. Y espera que se abran los cielos, que salga una voz estruendosa y que les empiece a hablar. O que se les aparezca un ángel en su cuarto. Y no es así, porque si bien vivimos en un mundo que es natural, pero que también es sobrenatural. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque si así hubiese sido, entonces Dios hubiera abierto los cielos y nos hubiera enviado la salvación así de fácil. Pero ¿qué fue lo que Él hizo? Él envió a Jesús, su Hijo, siendo hombre, porque a través de Él trajo la salvación. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia,
En este momento hablábamos de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, en este caso, usted como pastor va a bendecir a mi vida. Váyase por lo que Dios le ha enseñado a usted. Si usted tiene el don de profetizar, va a bendecir mi vida y a edificar mi vida a través de la profecía. Pero puede ser que a Elisa Dios la utiliza con el don de sanación y usted tal vez no tiene ese don, pero Dios a través de ella la va a bendecir. Claro. Entonces por eso es que es necesario que nosotros como personas nos congreguemos en una iglesia para edificarnos el uno a los otros. Porque entonces, ¿de qué caso tendría de que si yo lo puedo hacer todo, o sea, ¿para qué vino Jesús al mundo entonces? Ahora, fíjate, Alejandro, por ejemplo, ¿por qué es importante ir a la iglesia? Bueno, yo les pregunto a las personas, ¿por qué es importante mandar a tus hijos a la escuela? Porque en la escuela le dan una formación a tus hijos, ¿no? Sí. En cuestión de educación, una formación profesional, una formación de educación. Entonces, no los envías con los muchachos de la esquina, porque claro, hay una institución formada, responsable, establecida, vaya, por el gobierno, específica para mandar a nuestros hijos, profesional, para mandar a nuestros hijos que sean educados ahí. Entonces, ¿por qué uno va a la iglesia? ¿Por qué dices yo voy a ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Si yo creo de los que no necesitan ir a la iglesia. Bueno, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, simple y sencillamente porque la Biblia lo dice. Hay gente que va a la iglesia por tradición. Entonces, ya, cuando empezamos, va a la iglesia porque le enseñaron sus papás. Pero fíjate, desde un principio, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dio un diseño a Moisés del tabernáculo. Y allí era el lugar específico para encontrarse con Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Después Dios trata con David. David dice, quiero hacer una casa para que no ande el arca de un lugar a otro. Y Dios no le permite. Y con su hijo Salomón edifica el primer templo. Y Dios establece su pacto ahí con él, y la nube de Dios baja y desciende, algo glorioso, esplendoroso. Después entramos en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, y se establece la iglesia. Al primero, cuando vino el Pentecostés o Jesús, formó a sus discípulos y les dijo, no se muevan de Jerusalén. Empezó la iglesia, y la iglesia empezó en casas. Claro. En familias, como ahora no entendimos ahora con la pandemia. Sí. Dios sí quería hacer algo bien glorioso, pero no nos cayó el 20. El Pentecostés cayó así en la casa, la iglesia creció así en casa. Bueno, el asunto fue que se establecieron lugares específicos para ir a adorar a Dios. Ahora, ¿por qué voy a la iglesia? Bueno, porque la Biblia dice, bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo creo que Dios te habla en el baño, en la sala, donde sea. Dios te puede hablar porque Dios es así. Pero hay un lugar específico para ir y congregarnos como familia, estar ahí y ser educados o instruidos, disciplinados, formados en la palabra de Dios. Claro. Ese es el lugar específico, la iglesia. No hay otro lugar. Es el lugar que Dios estableció para ir, para ser instruidos, para ser educados. Entonces, como familia, es la iglesia, es la institución que Dios dejó. Claro, es como prácticamente decirlo así, no vas a ir a hacer ejercicio a un restaurante. No, te vas a ver muy mal. No vas a ir a hacer ejercicio, qué sé yo, a donde están velando a un muerto. O sea, vas a ir a hacer ejercicio a un gimnasio. ¿Por qué? Como usted dijo, porque es el lugar propicio, y eso es la iglesia, el lugar propicio donde aquellas personas, como usted mencionaba hace un momento, tal vez estuvieron años metidas en un vicio, pero tuvieron un encuentro con Dios, y a partir de ahí hubo una transformación en su vida, que los que lo conocen, bueno, ¿y vos cómo le hiciste para no tomar, va? ¿Y qué tanta fuerza de voluntad tenés? Pero realmente no es con nuestras fuerzas, porque realmente nuestras fuerzas son finitas. Mas sin embargo, Dios que actúa a través de nosotros, Él es un Dios supremo, pues. Y fíjate que me viene algo a la mente así rápido. Cuando David, hay un salmo que dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos.
anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Entonces, a veces cuando uno se empieza a descuidar y etcétera, y poner su mirada en el hombre, tú pierdes la pasión de congregarte. Claro. Pierdes el deseo de congregarte y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en casa que estar allá en la casa de Dios. Sí. No es lo mismo, la Biblia dice que mejores son dos que uno, ¿entiendes? Y la coinonía que se da allí, la iglesia es una familia y tenemos que entender eso, somos una familia. Así es. Y una familia te da cobijo, te da abrazo, te da identidad, vaya, y no te va a dejar. Claro. Yo soy de los que si vamos a llorar juntos. Sí. Si vamos a reír juntos. Y si nos hundimos juntos, pero Dios nos vuelve a levantar juntos. Y es como en casa, o sea, le pasó algo a papá, mamá, o sea, no es el problema del hijo, pero en ese momento es como que se torna un ambiente de que voy a ver en qué le ayuda a mi papá, voy a ver en qué le ayuda a mi mamá, pero a veces como cristianos sabemos de que tal hermano está pasando por una necesidad. Y te digo que muchas veces espiritualizamos las cosas, vamos a orar, pero muchas veces no somos quien para decir, ok, te voy a dar 500 pesos y ayúdate. Orar y accionar. Exacto. Claro, porque muchas veces no estoy haciendo de menos la oración, pero muchas veces se nos hace más fácil orar que desprendernos de 500 pesos, que desprendernos de tanta cantidad. Y váyase, si no amamos a nuestro hermano en Cristo, ¿cómo vamos a amar a aquellos que no conocen de Dios? ¿Y cómo vamos a amar al mismo Dios? Como buen samaritano, pues, sí, vendó sus heridas, le echó vinito y todo, y pagó el mesón. Entonces, fíjate que me estoy acordando de algo, de que cuando Daniel oraba, dice que abría las puertas de donde él estaba, y las abría rumbo a Jerusalén. ¿Por qué las abría para allá? Porque él anhelaba en el lugar donde estaba el templo de Dios. Y aun cuando hicieron el decreto de que no era Daniel, no importó, él abría las ventanas y oraba a Dios, pero dando un acto de decir, yo estoy en Babilonia, pero mi corazón anhela estar en la casa de Dios que fue destruida, ¿no? Claro. Entonces, es necesario recapacitar y volvernos a Dios y empezar a, bueno, si usted no va a un lugar por X o por Y, ¿no? Congréguese, vaya a un lugar y si hay demasiadas iglesias donde uno puede ir. Entonces, fíjate que yo estaba ahorita pensando en por ejemplo, la gente, lo que mencionabas ahorita, a veces la gente se daña, ¿sí? A veces, vaya, yo soy un ser imperfecto y puedo dañar a la gente. Entonces, yo no sé cuánto tiempo queda, pero quiero decir esto. Yo quiero motivar a las personas que están ahí, si son de aquí de Caborca, de cualquier parte de donde nos estén mirando. Si la iglesia te lastimó, si la iglesia te hirió, yo quiero pedirte perdón por la autoridad que yo tengo, la posición que yo tengo como pastor aquí. Perdónanos, no somos perfectos. Y si usted dice, es que no quiero ir a esa iglesia, no vayas a mi iglesia, ve a otra iglesia, pero congrégate, lleva a tus hijos. Ahora, si hay hijos de pastores ahí que no van a la iglesia, porque hay muchos hijos de pastores que están dañados, muy dañados por la iglesia, y dicen, no quiero nada con la iglesia, porque la iglesia me robó a mi papá, la iglesia me quitó, etcétera, ¿no? Entonces yo quiero pedirte perdón, hijo o hija, ve a la iglesia, congrégate, porque hay un diseño, hay un propósito en nuestras vidas. Y fíjate, cuando uno está en familia, la familia, tú puedes tener amigos, ¿sí? Muchos amigos o amigas, pero no hay nada como la familia. Siempre el que va a estar ahí va a ser la familia. Así es. Mamá, papá, la familia. Entonces la iglesia es una familia. Entonces si tú te aíslas, es más fácil que el enemigo, que la Biblia dice que el león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces el diablo no tiene consideración de nosotros.
Él no es alguien que dice, pobrecito, no, él viene a matar. El trabajo de él es matar, hurtar y destruir la familia, la vida, la casa, el hogar. Y viene con ímpetu, con fuerza, con furia. Y él no va a decir, pobrecito, no, ya lo voy a dejar. No, él hasta no vernos destruidos. Entonces, yo estaba leyendo acerca de los gansos. Los gansos cuando emigran, empiezan a volar en forma de V. Sí. Y se empiezan porque rompen el viento y avanzan más. Entonces, cuando el ganso líder se cansa, se toma el turno hacia atrás, sí. y que va adelante para descansar. Y cuando un ganso es herido, esto me encantó, cuando un ganso es herido, se viene, no lo dejan solo. Eso es lo que es una manada, eso es iglesia. No lo dejan solo, sino que 2 de ellos van con él y lo cuidan. Una de 2, hasta que se repone, la libró y se vuelven a emprender y se meten a otra manada para continuar el viaje. O se muere, hasta que se muere, lo dejan ahí, ya se murió y parten. Pero nunca lo dejan solo. Eso es iglesia. Iglesia no está llena de gente santa y gente perfecta. Somos gentes imperfectas, pero con un sentido de familia, de identidad. Yo quiero motivarle a las familias, a los chavos, a las personas. Si la iglesia te hizo daño, perdónanos, no somos perfectos. Pero congrégate, así como tú eres, así tal y cual tú eres, ve a la iglesia, congrégate, ve a un lugar. Y si usted se estaba congregando en alguna iglesia antes y estaba activo y por X o Y, por cualquier motivo dejó de asistir a la iglesia, vuelva a levantarse, vuelva a incorporarse a la iglesia. Dios está ansioso, desesperado por bendecirte, por usar tu vida. Él puso talentos en ti, así que te necesitamos en el reino de Dios, eres parte de. Así que te animo, te motivo y mi oración es que Dios te bendiga, Dios prospere todo lo que emprendas y que asistas con tu familia a la iglesia tal y cual eres. Bendiciones, saludos.